cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Sé que como madre, esposa, trabajadora vives muchos retos a diario. No estás sola. Estaré por aquí para apoyarte. Escucharás testimonios que te inspirarán a vivir esa vida que deseas en paz, gozo y propósito. Así que mujer, activa tu fe, comienza ahora. Este podcast llega a ti gracias a Suhey Beauty Project, donde encuentras productos veganos de maquillaje, cuidado de la piel y nutrición. Búscanos en nuestra página en Facebook, donde estamos como Suhey Beauty Project. Escríbenos para ayudarte con tu cuidado personal. Recuerda, ponte linda para ti. ¿Estás contemplando comenzar tu propio negocio? En Sam Accounting Services te podemos ayudar. Búscanos en Instagram, donde estamos como Mi Contadora Suhey. Hola, Suhey por aquí. Espero que estés bien. Gracias por acompañarme aquí en este tu podcast favorito. Si estás escuchando en tiempo real este episodio, hoy es lunes 14 de julio y estoy celebrando mi cumpleaños número 47, gracias a Dios. Y decía, ay, mi Dios, me gustaría hacer un episodio especial. Y recuerdas que en el episodio pasado te mencioné que en el año 2024 tuve unas enseñanzas poderosas y me comprometí contigo que te iba a hablar más sobre eso. Pues me dije, hoy es un buen día para continuar ese tema. Así que quédate por aquí para que recibas hoy una palabra poderosa donde tendrás la oportunidad de elegir la bendición de Dios. En el episodio pasado te compartí una enseñanza poderosa que me ayudó a mí a estar consciente y declarar por la palabra que nada me faltará. Y fue todo un proceso hermoso que me comprometí contigo que te iba a hablar más sobre esas enseñanzas. Si aún no has escuchado el episodio pasado o quisieras repasarlo, te voy a compartir el enlace en la descripción de este episodio. ¿Está bien? Antes de comenzar, te dejo saber que cuando comencé a preparar este mensaje, eran varias las experiencias y las enseñanzas que te quiero compartir y pues no quería hacer un episodio tan largo, así que tomé la decisión de contarte una de mis historias hoy y continuaré en otros episodios. ¿Está bien? Pues vamos a comenzar. Como te mencioné, el año pasado, 2024, tuve esta enseñanza que te quiero compartir hoy, pero en realidad todo comenzó más o menos hace 10 años atrás. Ya yo te he contado en otras ocasiones que en el 2014 mi papá partió con el Señor de manera inesperada. Y a raíz de esa experiencia, Dios me cambió la vida y me llevó por un proceso hermoso donde tomé decisiones que transformaron mi vida. Y una de ellas fue renunciar a mi trabajo full time en una compañía donde trabajaba como contadora y en la que cobraba muy bien. Pero en ese momento de mi vida, que para aquel entonces llevaba ya un año que me había convertido en madre, definitivamente mis prioridades habían cambiado totalmente. Ya no estaba dispuesta a trabajar más de 8 horas y además estaba cansada del estrés y la presión de ese trabajo. Además, ese trabajo, aunque recibí una provisión económica, me estaba restando tiempo de mi hija y de las cosas verdaderamente importantes, tú sabes, como le era la familia y Dios. Al vivir la partida de mi papá inesperadamente, me di cuenta que hoy estamos y mañana no sabemos. Y me hizo reaccionar que realmente yo no sabía cuánto tiempo me quedaba para estar con mi hija o yo no sabía cuánto tiempo ella me iba a tener a mí. Y de la forma que estábamos viviendo, ella pasaba el mayor tiempo de su día con mi suegra que conmigo. Y el poco tiempo que tenía conmigo no era suficiente. Y sin mucho pensarlo, sin sumar ni restar, como digo yo, ese lunes, después del entierro de mi padre, renuncié a mi trabajo. Fue algo que aunque no lo pensé mucho en términos terrenales, sí fue algo pensado en fe. ¿Por qué te digo esto? Porque durante todo ese proceso de la partida de mi papá, vi a Dios obrando en mí de una manera poderosa. Me sustentó, me fortaleció, me llenó de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Sentí su gran amor y cuidado. Y toda esa experiencia activó mi fe y fue lo que me dio el valor a tomar esa decisión tan radical de renunciar a mi trabajo, porque tenía la convicción que así como Dios me cuidó durante la partida de mi papá, lo iba a hacer también con la decisión que estaba tomando. Y así fue para la gloria de su nombre. Te cuento que inmediatamente ese mismo día vi el respaldo y cuidado de mi Dios en el aspecto laboral y económico. Porque vamos, hay que ser realista. Aunque tomé esa decisión en fe, vivimos en esta tierra y hay unas obligaciones en lo terrenal y obviamente el dinero se necesita. Y aunque tenía una visión clara de lo que quería que fuera mi vida, para mi hija, para mi familia, tenía que también dedicar un tiempo a trabajar.
pero ya no estaba dispuesta a un full time, sino estaba dispuesta a que fuera algo de menos tiempo y que me diera paz. Y te tengo que testificar que así fue para la gloria de Dios. Te cuento, ese día que renuncié en la hora de almuerzo, llamé a mi mamá y le digo que ya había renunciado. Y ella, como madre al fin y como sierva de Dios, porque siempre reconozco que en muchos momentos de mi vida la ha usado para, ¿sabes? Dios la ha usado para darme dirección. Y me dice, llama a la contadora con la que tú trabajabas en tus inicios. Uno nunca sabe. Y yo inmediatamente que colgué la llamada con mi mamá, hice esa llamada. No me lo vas a creer, pero te voy a mencionar tal y como fue esa conversación inicial para que veas cómo Dios obra en un orden divino, como digo yo, un orden perfecto. La llamo y ella me saluda y me da el pésame porque conocía a mi papá y sabía que había partido con el Señor. Y sus próximas palabras fueron las siguientes. Me dice, ¿qué necesitas? Y yo le respondo, necesito trabajo. Y ella me responde, yo tengo trabajo aquí para ti. Esa fue nuestra conversación. Y ya sabrás que yo literal comencé a alabar a Dios, a darle gracias porque su cuidado fue inmediato. Yo había tomado mi decisión y ya Él tenía un nuevo camino trazado para mi vida. Al otro día, cuando fui a hablar con ella, justamente ella estaba sin la persona que la ayudaba en la oficina y necesitaba urgente a alguien. Dios suplió la necesidad de ambas. Ella era de ayuda para mí y yo era de ayuda para ella. Y tal y como era mi deseo, pude ofrecer el servicio en esa oficina de contadora a tiempo parcial y desde ese momento comencé un nuevo camino en lo laboral que me llevó a cumplir otros de mis deseos. Poco a poco Dios fue abriendo puertas y pude trabajar por cuenta propia, ofreciendo mis servicios de contabilidad a pequeños negocios, a mi tiempo, a mi ritmo. En adición, tuve el tiempo que deseaba para mi hija, trabajaba a tiempo parcial y tenía también el tiempo suficiente para dedicarme a las cosas de Dios, a estudiar su palabra. Durante ese proceso de la partida de mi papá, se encendió un fuego en mí del Espíritu Santo, esa sed de la palabra de Dios, esa necesidad en mí de llevar el mensaje de Jesús y dejarle saber a las más personas posibles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y me sumergí semana tras semana en el estudio de la palabra de Dios y comencé desde el principio, desde Génesis. Y durante ese periodo fue uno de mucha enseñanza y revelación. Que claro, como te dije, no me va a dar el tiempo en un solo episodio de contarte, pero una vez más me comprometo contigo que poco a poco en otros episodios voy a seguir relatándote mis historias y mi aprendizaje. Pero hoy me voy a enfocar en el tema de elegir la bendición. Y esto abarca muchas áreas de tu vida, pero hoy me voy a enfocar en continuar el tema de la semana pasada, la parte de los recursos, de la provisión, de lo económico. Porque como has podido ver en mi testimonio, sí, Dios se encarga de tus asuntos económicos, sí, Dios es tu proveedor, Él suplirá todo lo que haga falta en el nombre de Jesús y amén. Pero recuerda un punto importante, tú siempre tienes que poner de tu parte, porque recuerda lo que hablamos la semana pasada, la fe sin obra es muerta, tienes que tener fe y actuar. Así que vamos a comenzar con la palabra, pues te cuento que cuando comencé a estudiar la palabra desde el principio, me daba cuenta que a los que creían en Dios y eran fieles, no tenían ninguna necesidad, al contrario, tenían sus cosechas, frutos en abundancia, sus familias, en fin, en ellos no había escasez, al contrario, abundancia. Y encontré en Deuteronomio una palabra que me llamó mucho la atención. Luego puedes leer luego con calma todo el capítulo 11, pero te voy a leer algunas porciones, ¿está bien? Dice así, en los versículos 13 y 15, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. En los versículos 18 al 21 dice así. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y lo ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa,
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ahora brinco al versículo 26 al 28, dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora voy a ir al capítulo 30, del versículo del 15 al 20. Dice así: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Todas estas palabras Dios se las dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y como siempre te digo, como decía un pastor, si Dios habla para uno, habla para todos. Y esa misma palabra que Dios le dio al pueblo de Israel es la misma palabra que te da a ti y a mí hoy. Número uno, obedecer sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Número dos, amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Número tres, enseñar de igual forma a tus hijos a obedecer y amar a Dios. Número cuatro, tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir a Dios, tienes que elegir entre la vida o la muerte, bendición o maldición. Y número cinco, si eliges a Dios, te dará todo lo que haga falta, tu comida, tu vestido, tu casa, tu familia, te saciarás, te multiplicarás, recibirás bendición y vida. Te leí toda esta palabra del Antiguo Testamento, pero te voy a compartir también la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice así, voy a leerte Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y en segunda de Corintios dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya. Está más que claro que cuando eliges a Dios, eliges vida, eliges bendición, eliges abundancia y multiplicación. En aquel entonces, cuando me hice consciente de todas estas palabras, reflexioné y me dije entonces, mi Dios, si te elegimos a ti, no tenemos por qué estar pasando necesidades o vivir en escasez. Pero me quedó claro que es cuestión de una decisión. Como siempre te he enfatizado lo importante de tomar decisiones. Somos tú y yo que elegimos si vivir en abundancia o escasez. Bueno, ya te dejé saber cómo comenzó todo mi proceso. Para ser más exacta, desde el 2014 fue que comenzó mi proceso con el Señor, un proceso de mucho aprendizaje y transformación en diferentes áreas de mi vida. Ya sabes la palabra base de esta enseñanza, pero ahora voy a adelantar la historia al presente, específicamente al pasado año 2024, donde te quiero relatar lo que fui aprendiendo y cómo seguir transformando mi vida,
y entender que eligiendo a mi Dios soy una mujer ilimitada de bendición y tú también lo puedes ser. A principio de este año 2025, te compartí un episodio donde te expliqué cómo aprendí a terminar un año y cómo planificar y organizar el recibimiento del próximo. Y esa enseñanza la obtuve terminando el año 2023 para comenzar el 2024. Y te cuento que esa decisión de ser intencional, de terminar y comenzar un año organizada, hizo la diferencia en ese año 2024. Pues te cuento, terminando el 2023, estuve viendo varios videos de desarrollo personal donde obtuve unas enseñanzas muy buenas sobre el tema de la mentalidad, los pensamientos limitantes y cómo ir trabajando con eso. Recomendaron varios libros y estuve leyendo varios y fui aprendiendo sobre el tema. Nunca había leído sobre estos temas de desarrollo personal y me sorprendió que los que leí, todos tenían algo en común, que aunque no hablaban de Dios directamente, todos sí hablaban de la fe. Que como sabes, la fe es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo decía, Dios mío, estos libros, aunque no te mencionan a ti, lo que están compartiendo es lo que yo he ido aprendiendo de tu palabra, haciendo referencia, tú sabes, a los recursos y provisión como te compartí al inicio. Y estuve haciendo esa tarea que mientras leía, buscaba en la Biblia versículos que podían confirmar lo que encontraba en los libros. En fin, recibí muchas enseñanzas que luego puedo hacer otro episodio donde te pueda compartir exactamente esas enseñanzas de los libros, pero lo dejamos para luego, ¿está bien? El punto es que de los videos que te mencioné de desarrollo personal, entre sus enseñanzas hablaban que debemos salir de los pensamientos limitantes y tener pensamientos de abundancia. Y yo había comenzado a trabajar en mi mentalidad y fue entonces cuando tuve mi primera experiencia en el 2024 en este proceso de transformación. Te cuento. Al terminar el año 2023, había visto una promoción de un taller online para aprender a hacer agendas y libretas personalizadas en carpeta dura y algo ya bien bonito. Y ese taller me llenó de mucha emoción y alegría porque amo las libretas. Tenía tanta ilusión sobre ese taller. Lo vi como algo muy bonito de poder crear mis propias libretas y también añadir el arte de mi hija e iba a poder ser un proyecto muy bonito juntas. Y llegó el día, tomé el taller, pero me ocurrió algo inesperado. Cuando comienzo a ver el manual de los materiales y equipos y comienzo a buscarlos en Amazon y comienzo a sumar la inversión contable al fin, la inversión era más de 400 entre la máquina de hacer las libretas, impresora a color, los materiales, etcétera. Inmediatamente me puse muy triste, me desanimé totalmente porque vino a mi mente el no puedo, no tengo. Mi mente se llenó de pensamientos limitantes, de escasez y me frené y dejé el proyecto a un lado. Pero luego, al pasar unas semanas, ya comenzando el nuevo año 2024, viví una experiencia. Me llegaron varias obligaciones a pagar al mismo tiempo. El malvete de mi guagua, la inspección, pago de unas multas, etcétera. Y las pagué, no tenía más remedio. Pero inmediatamente a los días recibí varias provisiones de diferentes fuentes y cuadré la caja, como uno dice, y el efecto fue cero. Así como hice los pagos, asimismo llegó la provisión exacta para cubrir esos gastos. Fue entonces cuando recordé todas las palabras que había estado escuchando de desarrollo personal. Poco a poco había comenzado a cambiar mis pensamientos limitantes, estaba siendo consciente del poder que tenemos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, que en lo que nos enfocamos se expande, y me hablé a mí misma. Me dije, ¿qué pasa contigo? Si tú estabas tan contenta y emocionada con este proyecto de hacer las libretas, ¿cómo lo vas a soltar por esos pensamientos limitantes? Y desde entonces comencé a citar la palabra que encontramos en Ageo 2:8 que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y como te conté en el episodio pasado, ahora tengo de costumbre que cada vez que hago alguna transacción, que hay dinero envuelto, me digo, mi papá es el dueño del oro y la plata. Mi provisión viene del norte, del sur, del este y del oeste en el nombre poderoso de Jesús y amén. Y en esa fe tomé acción y compré todos los materiales relacionados a las libretas y una vez más ocurrió lo mismo. La provisión fluyó de diferentes fuentes y cubrí toda esa inversión de materiales. Y para mi gran sorpresa, desde la primera libreta que hicimos de prueba para mi mamá,
nos comenzaron a hacer órdenes y obtuvimos una provisión adicional inesperada. Porque inicialmente las libretas era para mi uso personal, pero gustó tanto el arte personalizado que hacía mi hija que comenzamos a vender libretas para la gloria de Dios. Con esa experiencia, una vez más, tomé una decisión y pude ver a mi Dios, mi proveedor. Y continué cambiando mi mentalidad y pude vivir por experiencia propia que lo que te enfocas se expande de una forma maravillosa. Luego, para el mes de abril, el 2024, se me presentó la oportunidad en un grupo de empresarias del reino estudiar un libro, que lo debes recordar porque hace unos meses te estuve hablando sobre él, La armadura de Dios. Era un libro para leerlo en 2 meses y a mí me tomó 4 meses, porque fue tan intenso, tan profundo, tan revelador, que lo estuve haciendo con calma para estar 100% enfocada en lo que leía. Ahí obtuve una enseñanza poderosa porque te lleva a reconocer tu verdadero enemigo, a reconocer tu identidad en Cristo Jesús, a tener ese control de tus pensamientos, en fin. Definitivamente hay una sujei antes y después de ese libro y fue clave para continuar mi proceso de transformación. Con él aprendí a hacer oraciones estratégicas, reconociendo el verdadero enemigo, tomando control de mis pensamientos negativos, limitantes y reemplazándolos por la palabra de Dios. Me ayudó mucho a batallar y obtener la victoria en esa batalla tan fuerte que tenemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos que nos frenan, que nos limitan, que nos alejan de las bendiciones de Dios. Pero poco a poco fui aprendiendo y reconociendo la mujer ilimitada de bendición que puedo ser en Cristo Jesús. Luego tuve otra experiencia donde reconozco que gracias al proceso que Dios me estaba llevando de reconocer mi posición, de trabajar con mi mentalidad, pude continuar con el camino de bendición que Dios me tenía trazado. En ese mismo año 2024 se me presentó la oportunidad de participar del taller Crea tu Podcast, uno que era gratis de 5 días. Y como ya yo había tomado otros talleres con la mentora, sabía que luego al final venía la oferta del taller VIP, donde recibías el acompañamiento para finalmente lanzar un podcast. Era un proyecto que tenía en mi corazón que quería realizar. Pero te soy sincera, en otro momento con mis pensamientos limitantes no lo hubiera hecho porque yo sabía que la mentora era de alto valor, high ticket, como le llaman, pero gracias a Dios pude hacerlo porque en ese momento de mi proceso que me encontraba venciendo mis pensamientos limitantes, ya había mejorado y tenía pensamientos de abundancia y bendición y podía valorar su trabajo y su precio. Yo estaba con una actitud lista para hacer la inversión porque sola lo había intentado y había quedado en nada. Y si quería hacer algo bien hecho, tenía que pagar y qué mejor a una persona con la experiencia y el éxito que me iba a aportar todo su conocimiento. Para la gloria de Dios, te testifico que así como pensé que iba a hacer la inversión para el taller, exactamente esa fue la cantidad. Estaba tan contenta y entusiasmada porque fue como una confirmación y estaba feliz porque reconocía que era el tiempo perfecto de Dios. Y ya te puedes imaginar, hice la inversión y la provisión no faltó. He aprendido que la bendición llega junto con la provisión para la gloria de Dios. Y aquí estamos recibiendo y siendo de bendición aquí en este tu podcast, Mujer Activa tu Fe para la gloria de Dios. Y te voy a compartir por aquí en Proverbios, mira lo que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y te quiero mencionar algo más que estoy haciendo, que te invito a que tú también lo hagas. En ese proceso de cambiar mi mentalidad limitante a una mentalidad de abundancia y bendición, mira cómo he cambiado de perspectiva mientras tengo que hacer alguna inversión o alguna compra. Ya para mí nada es caro. Quité esa palabra de mi vocabulario. Aprendí que tal vez hay cosas que están fuera de mi presupuesto, que no son accesibles para mí en ese momento. Pero si lo quiero o me hace falta, lo presupuesto y cuando pueda lo tendré. Pero ya no me limito, ya ni me limito a mí, ni menosprecio a la otra persona, o sea, a la otra parte. Al contrario, ahora valoro mucho el trabajo, el servicio, el producto de la otra parte. Y ahora cada vez que hago un pago, que compro algo, en fin, que hago un desembolso, sobre todo cuando es algo que tal vez estuvo fuera de mi presupuesto, ahora lo veo como que estoy siendo de bendición para esa persona o para ese negocio. Comprendí que esto es como una rueda.
Dios me utiliza a mí para bendecir a una persona y Dios luego utiliza a otra persona para suplirme a mí. Y esto me recuerda la palabra cuando dice en el Salmo 91, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Viste? La provisión llegará del norte, del sur, del este, del oeste, llegará de donde tenga que llegar. Para Dios todo es posible. ¿Has podido ver lo hermoso de tener esa transformación? De confiar y creer en Dios, actuar en fe, de tener el control de tus pensamientos, esos pensamientos negativos, limitantes, de escasez, cambiarlos y llevarlos cautivos a Cristo Jesús por su palabra y poder hacer cosas que antes no te hubieras imaginado y ver el fruto y la bendición. Como te he dicho en otras ocasiones, Dios es el Dios creador del cielo y la tierra. Para Dios todo es posible. Eres tú quien te frenas, eres tú que te limitas, porque si Dios pone algo en tu corazón de acuerdo a su voluntad y confías y actúas, Él te va a respaldar. Él suplirá todo lo que haga falta. Tu Dios es el dueño del oro y la plata. Quiere decir que sus recursos son ilimitados. Así que tú como hija cuentas con los recursos ilimitados de tu padre. En Dios eres una mujer ilimitada. Para ir finalizando, te voy a leer un versículo que siempre me gusta mucho porque podemos ver un ejemplo bien gráfico de cómo Dios puede hacer lo que tenga que hacer para suplirte todo lo que haga falta. Lo encontramos en Mateo 17, dice así. Te voy a leer la versión de la nueva versión internacional porque es como que más como que al día de hoy. Dice así. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quiénes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. ¿Escuchaste bien? Una moneda en la boca de un pez. Vuelvo y te repito, Dios tiene el poder de hacer lo que tenga que hacer para suplirte todo lo que te haga falta. Y no solo tiene que hacer grandes milagros, sino que puede multiplicar lo que tienes. ¿A qué me refiero con lo que tienes? A través de tus dones y talentos. Dios puede abrir puertas, crear caminos nuevos y suplir y multiplicar. Porque dice la palabra en Deuteronomio 8, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí y para ir finalizando vamos a recapitular los puntos que te estuve compartiendo hoy que forman parte de ir cambiando tu mentalidad por una de abundancia y bendición. Número 1, bien importante, obedecer los mandamientos, decretos y estatutos de Dios. Número 2, amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Número 3, enseñar de igual forma a tus hijos a obedecer y amar a Dios. Número 4, tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir a Dios, confiar, creer y actuar en fe. Número 5, todo comienza con tus pensamientos y debes recordar que tienes el poder de controlar tus pensamientos, llevarlos cautivos a Cristo Jesús. Cambia los pensamientos negativos por la palabra de Dios. Cambia esos no puedo, no tengo, por Dios suplirá todo lo que haga falta y llegarás a hacer cosas que antes no te hubieras imaginado y verás el fruto y la bendición. Número 6, eres de bendición para otro y recibirás bendición de otro. Y número 7, si eliges a Dios, Dios te dará todo lo que haga falta. Tu comida, tu vestido, tu casa, tu familia, te saciarás, te multiplicarás, recibirás bendición y vida. Así que repite hoy conmigo, elijo bendición, elijo la vida,
elijo a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, ya finalizamos por hoy. Te espero aquí con el favor de Dios la próxima semana. Si hay algún tema que quisieras que hable por aquí contigo o quieres que te comparta alguno de los versículos de las palabras que te mencioné o necesitas oración, escríbeme por Instagram. Allí me encuentras como @SujeiAlicea. Si prefieres, escríbeme vía email a sujeibeautyproject@gmail.com. Muchas gracias por haber estado aquí este ratito conmigo. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Sujei Alicea. En las notas del episodio te dejo los enlaces de mis redes y mi email. Si estás escuchando en Spotify o YouTube, déjame saber qué te pareció este episodio en los comentarios. Voy a estar pendiente. Y no olvides compartir el episodio a una amiga, ¿ok? Y recuerda, una fe activa te acerca a Dios y a su propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te deseo que tengas una linda semana. Gracias por estar aquí. Será hasta la próxima semana. Bye. Cuídate.